primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y por el tiempo. Y para empezar, me gustaría saber si me podés explicar cuál es la situación de seguridad de Uruguay. Bueno, mira, la situación de seguridad de Uruguay es complicada. No solo es complicada por los hechos que vemos a diario, sino que también hay algo, viste, que se llama el crimen subterráneo, que no vemos y que es el alto consumo, viste, de sustancias como la cocaína, la marihuana, otros hechos como pueden ser la gente ausente, ¿no? Para que tengas una idea, del 2004 al 2023 hay 351 personas desaparecidas, ausentes, como dice el Ministerio del Interior. Y ese número vos no lo ves en esas estadísticas que muestra el Ministerio del Interior. Esos son los delitos, viste, que pasan por debajo de los radares. Otra cosa que también hace años que venimos hablando es el tema de las estafas, ¿no? O sea que hace más o menos 10 años se multiplicaron por 2000, ¿no? O sea que pasaste 1000 y pico de estafas a hoy que tenés casi 23.000. Es el tercer delito después después del hurto y después de las rapiñas. ¿Y qué es lo que se mide para saber si un país es inseguro o seguro? Por lo general, viste, se utilizan, porque es el único método confiable, es el tema de la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, ¿no? O sea que, ¿por qué? Porque es el único delito que más o menos en todo el mundo se llevan los registros. O lo sacás por el Ministerio del Interior o lo sacás por el Ministerio de Salud Pública de los países. Entonces hacer, viste, una comparación, porque el resto de los delitos, te pongo un ejemplo, en Argentina no hay rapiña, nosotros sí tenemos rapiñas, entonces la forma de cómo se mide o cómo se cataloga determinados delitos es difícil de coordinar, entonces por eso se mide, viste, la tasa de homicidio cada 100.000 habitantes. Nosotros hoy en día tenemos una tasa de homicidios de 11 homicidios cada 100.000 personas. Argentina tiene 3 cada 100.000 personas. Venezuela tiene casi 30 cada 100.000 personas y Colombia tiene 18. Para que veas más o menos en qué rango estamos hoy en día. En el 2004 al 2005 Uruguay tenía tasas de 6 a 4 cada 100.000 habitantes. Para que veas que realmente el homicidio es una de las grandes preocupaciones del anterior gobierno y hace más de una década. ¿Y qué diferencia tienen los homicidios por ajuste de cuenta a los sociales, digamos? Lo que pasa es que el tema que cuando vos ya empezás a catalogar los delitos, ya la gente lo empieza a ver de otra manera y la policía mismo y las autoridades lo ven de otra manera. O sea, para mí, viste, cuando empezaron con ese catálogo de ajuste de cuentas, guerra entre bandas, territorio, drogas, bueno, todas esas cosas, lo que vos estás haciendo es naturalizando de alguna forma el delito cuando todos los homicidios son iguales o deberían ser catalogados iguales. Entonces acá, viste, muchas veces este catálogo que hacen de los homicidios lleva a que la gente diga, bueno, si se matan entre ellos, que se sigan matando. Pero no es así, porque cada homicidio que no se resuelve, cada homicidio, viste, que la policía no aclara, genera más impunidad y genera más poder de aquellos que cometen este tipo de delitos, que es un delito grave y que, para que tengas una idea, el homicidio solo se aclara el 50%, ¿no? O sea que vos tenés una cifra alta de homicidios que quedan impunes. Y lo otro que llama la atención es que casi el 60% de los homicidios se concentran en Montevideo. Y en Montevideo casi el 58% se concentra en la zona 3, que es toda la zona periferia de Montevideo, ¿no? O sea que los homicidios
los tenés identificados en la zona, el lugar, el departamento. Entonces cuando se habla que no se puede prevenir los homicidios, yo soy uno que digo, los homicidios se pueden prevenir. No lo podés evitar, pero lo podés prevenir y lo podés reducir mucho más de lo que tenemos hoy en día. ¿Y para vos qué tiene que hacer la policía o las organizaciones como el Ministerio del Interior para prevenir? Mirá, el Ministerio del Interior, a veces la gente no lo tiene claro. El Ministerio del Interior tiene identificado lo que son las bandas del crimen organizado en Uruguay. Para que tengas una idea, hay 56 grupos del crimen organizado local que están identificados en nuestro país. De esos 56 grupos criminales, hay 427 miembros que están identificados por la Policía Nacional. Y ahí vos tenés 6 del crimen organizado transfronterizo, que son los que están, viste, en Rivera y los que están en Uchil, y tenés uno que es el primer comando capital, que es una organización de crimen organizado transnacional. Hoy en día, anteriormente la Fiscalía de Uruguay había identificado 78 miembros de esa banda criminal en Uruguay. Hace muy poco la Fiscalía de San Pablo con la Policía Federal Brasilera identificó que Uruguay tiene 140 miembros del primer comando capital. 96 están en prisión y los 32 y 34 están libres. Para que veas que la policía tiene inteligencia, tiene muy buenos como es, identificados a estos grupos, pero lo que le falta es realmente ir contra estos grupos. ¿Y cómo tenés que ir con estos grupos? Bueno, con más tecnología, más inteligencia y con una policía más en el territorio, ¿no? Hoy en día vos ves que la policía es una policía reactiva. ¿A qué llamo reactiva? Es que cuando encuentran el cuerpo va, no antes. Cuando hay una rapiña va, no antes. Y vos lo que tenés que hacer es prevención, una policía preventiva, una policía que esté, viste, junto al vecino, una policía que conozca al vecino, como pasaba anteriormente. Hoy en día la policía está lejos del vecino, lejos de los problemas del vecino, del barrio. Entonces, todo eso donde la policía no está, lo ha tomado el crimen organizado. Y no sé si me podés hablar un poco sobre el caso de Marcet. ¿Qué significa esto para Uruguay? ¿Cómo? Mirá, Marcet, todo el mundo lo tomó al principio, viste, como era un simple pasaporte, como que Marcet era un simple engranaje dentro de lo que es. Yo lo que siempre le hago acuerdo es que vos, para que tengas una idea, el primer cargamento o la primera incursión que tiene Marcet en nuestro país con el tema de la droga fue con un cargamento de 480 kilos de marihuana que tiraron en minas, y esa avioneta era tripulada por el tío del que era presidente de Paraguay, Cartés. ¿Y por qué hago referencia a esto? Para que veas que las conexiones desde el inicio de Marcet fueron realmente importantes, ¿no? Porque no cualquiera tiene al tío del presidente trayéndote droga de Paraguay, ¿no? Ahí empezó el tema Marcet. Marcet tuvo muchos inconvenientes con la justicia, fue señalado como que había sido el autor del asesinato de un amigo, y se perdieron pruebas. Marcet se fue para Bolivia, entró con un pasaporte falso, después se fue a Paraguay. Y en Paraguay fundó lo que el fiscal que asesinaron en Colombia, Marcelo Pecci, ¿viste? El primer cártel uruguayo, ¿no? O sea que Marcet es un integrante importante de la logística de la cocaína en la región del Mercosur.
y tiene grandes aliados, ¿no? O sea, los grandes aliados son la Nandretá, de Rocco Moravito, el cártel, ¿cómo es? El primer comando capital, y también tiene el Hezbollah. O sea, que para que veas las conexiones y la peligrosidad que significa Marcet. Marcet le hacía la logística al avión iraní venezolano, ¿recordás el avión este que no dejaron entrar en Uruguay, que lo retuvieron en Argentina y que posteriormente lo llevaron a Estados Unidos interdictado? Bueno, ese avión volaba de Venezuela a Paraguay, a Nicaragua, a Cuba, a Siria y a Rusia, para que veas la ruta de lo que era ese avión. Y en ese avión iba droga, armas, oro, cigarrillos, contrabando. O sea, que cuando el crimen organizado, ¿viste?, se acopia o se juntan con este tipo de grupo criminal, con este grupo de terroristas como ese Hezbollah, realmente, ¿viste?, es un peligro para toda la región, ¿no? Por eso Estados Unidos tiene una base y una embajada muy importante con todos los servicios. Ahí está la DEA, la CIA, el FBI y todo el Departamento de Estado, porque la triple frontera es un lugar no solo para el contrabando, no solo para la droga, sino que también para las actividades terroristas. Y Marcet es uno de los jugadores claves en esto que nosotros llamamos la ruta contraintuitiva. ¿Qué es la ruta contraintuitiva? Es una ruta que te lleva más tiempo, que te lleva más gente para contratar, porque la logística es importante, los cargamentos te salen más caros, pero es una ruta segura porque el puerto de Montevideo, al tener bandera verde, en otros puertos de lo que es Europa y Asia, los dejan entrar más libremente que si fueran de Brasil o de Colombia o de Ecuador. ¿Y pensás que Marcet fue de ayuda con que Uruguay haya dejado de ser un país de tránsito de la droga y se haya instalado acá, o ya venía desde antes eso? No, Marcet es la persona que ideó toda esta logística de utilizar a Uruguay, no ya como puerto de entrada y salida, ¿no? Hoy se dice que se reexporta cocaína, ¿no? Porque la cocaína llega al norte de nuestro país y los grupos criminales como los Fernández Salvini son los que hacen la logística a todos estos cargamentos. Y de ahí es lo que es la lucha, viste, que a veces ves. No es la lucha del barrio, porque si vos ves dónde viven las bandas del Cerro Norte, viven 2-3 cuadras de diferencia. Entonces no es lucha por el territorio, es lucha por la logística de esta cantidad de droga, que es muchísima, ¿no? O sea, que es mucha droga que pasa por el puerto de Montevideo. Se estima más o menos por lo que he hablado y he consultado y he compartido con Europol, más o menos circulan entre 30 y 50 toneladas de cocaína por el puerto de Montevideo cada año. Y cambiando de tema un poco, lavado de activos, ¿qué significa? ¿Qué tan peligroso es para nosotros? Mira, lo que pasa es que a veces nosotros no nos damos cuenta que, yo a veces lo que le digo es, ¿viste cuando te dicen el combate contra la droga está perdido? Y yo lo que digo siempre es, lo que pasa es que el tema es que el combate real al narcotráfico nunca lo empezamos. Porque si vos querés empezar el combate no solo al crimen organizado, sino que especialmente al narcotráfico, vos tenés que empezar por las finanzas. Porque hoy la gran mayoría de las personas que están presas, la gran mayoría de las que están formalizados, son los eslabones más bajos. Vos no ves banqueros, no ves empresarios, no ves gente vinculada al fútbol que esté procesada por lavado de activos. Tenés Conexión Ganadera, que es un claro ejemplo. Tenés Balseros, que es otro claro ejemplo. Entonces, yo lo que digo es, realmente estamos combatiendo el narcotráfico, y lo importante que es combatirlo, porque ¿qué pasa? A veces no nos damos cuenta que nosotros tenemos dos fronteras como son en Chile
y como es Rivera Livramento, que hay una cantidad de personas, ¿no?, vinculadas a determinados grupos o a etnias o determinada población, que son los que financian, ¿viste?, las actividades terroristas del Hezbolá, de Hamas, de Al-Qaeda en su momento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Realmente queremos combatir esa economía ilegal? Porque vos tenés una economía legal, que es la que controla el Estado, la DGI, el BPS, y vos tenés otra economía ilegal, que es esa plata que ingresa al mercado legal y que después se vuelca en las automotoras, se vuelca en las inmobiliarias, se vuelca en los emprendimientos turísticos, se vuelca en el fútbol. Entonces, si vos vas contra esa economía ilegal, ¿cómo la vas a sustituir? Porque ahí está el tema, que muchas veces no se va del todo contra esas economías ilegales porque te generan empleo, ¿no? O sea, vos ves en la construcción, a todo el mundo le llama la atención muchas veces que vos tenés edificios enormes, cada piso o cada apartamento sale de 300, 400 mil dólares, y vos decís, ¿a quién se le vende? Y ves todos los días que están construyendo. Te digo acá, yo estuve casi 16 años trabajando en Punta del Este, en los hoteles allá, y cuando venía a Montevideo, ida y vuelta, no veías un solo apartamento, un solo edificio, de varios edificios, que haya gente. Entonces, vos decís, ¿quién invierte plata en un edificio que no hay venta, en un edificio que vos no lo alquilás, ni siquiera en la temporada? ¿Cómo haces para financiar esto? Y después lo otro, te das cuenta, viste, que no hay voluntad, porque vos contás la cantidad de gente que hay en la CENATRAF o en el Tribunal de Cuentas o en la JUTEP, y realmente, viste, da mucha pena, porque realmente no tienen ni los recursos, ni la tecnología, ni el personal preparado para luchar contra este flagelo que realmente es importante. Y cambiando un poco de tema, pero volviendo a lo que hablábamos antes, sobre las drogas, a los jóvenes, ¿cómo pensás que les influye esto en su futuro? Mirá, yo el tema de salud es muy delicado. Yo lo que te puedo decir es lo que viví yo. Entonces, cuando te dicen vamos a combatir el tema del narcotráfico, si vos no tenés una relación, ¿viste?, estrecha con toda la región, y si cada uno, ¿viste?, quiere adoptar una política distinta, posiblemente todo va a ser un fracaso. Y vos tenés que entender, ¿viste?, cosas que uno, por lo menos yo lo viví. Yo estuve en Bolivia, y hablás con los bolivianos, y ellos tienen 2 hojas de coca. Una hoja de coca, ¿viste?, que es la que ellos consumen, y hay otra hoja de coca que ella que plantan junto a esa, que es mucho más amarga, que es la que utilizan para hacer la cocaína, ¿no? Entonces ellos te dicen, mirá, Eva, nosotros plantamos esto es porque es la única forma que yo tengo de sobrevivir acá, porque en muchos lugares no tenés luz, no hay internet, algunos lugares no conocen ni siquiera el presidente. Yo estoy hablando de los años 90. En Colombia exactamente lo mismo. El gobierno no les brinda, ¿viste?, las posibilidades, y el narco llega, pone una escuela, pone un sanatorio y te dice, bueno, tienen esto para producir. ¿Y hoy qué pasa? Hoy se produce mucha más cocaína de lo que se producía hace 2 años atrás, con menos hectáreas. ¿Por qué? Porque realmente, ¿viste?, toda esa tecnología y toda esa maquinaria se utiliza para el tema de la producción. Entonces, yo ahora, ¿viste?, lo que veo es que así que hay corrientes, ¿viste?, de seguridad ciudadana, seguridad pública, seguridad nacional, seguridad humana, que significa algo mayor. También te pasa con las drogas. Hoy lo que te dicen es que hay que gestionar el riesgo. ¿Y qué significa gestionar el riesgo? Bueno,
sabés que vas a tener personas adictas, sabés que vas a tener problemas de consumo, sabés que vas a tener problemas de adicciones, sabés que vas a tener problemas de gente que la vas a tener que colocar en algún centro de salud para rehabilitar. Pero bueno, ¿dónde están? ¿Dónde los tenés? Porque si vos empezás con lo prohibimos, los jóvenes, ¿viste? Por algún lugar van a consumir. Entonces yo lo que digo es, bueno, hagamos campaña. Vos no ves campaña, ¿viste? Sí, campaña de cuando hubo el tema del cigarrillo, que fueron excelentes. Ahora, ¿por qué no se hace, ¿viste? En las escuelas, en los liceos? Pero no solo el tema de drogas, el tema de los accidentes de tránsito, el tema del suicidio. O sea, no puede ser que, ¿viste? Que nosotros sigamos con 800 suicidios por año, ¿no? Lo que pasa es que el tema es que si nosotros miramos como seguimos mirando la droga como algo, ¿viste? Que no se habla, porque en definitiva no se habla cuando le toca a la familia, porque cuando te toca ahí se habla, o cuando toca a algún familiar, o cuando te toca a tu hijo. Entonces ese es el problema. Yo creo que acá, ¿viste? Falta más pienso y más prevención en lo que es difundir, no generar miedo, ¿viste? Como te dicen, ¿viste? Que te vas a reventar el cerebro. No, decir, mire, significa que pasa esto, ¿no? Porque vos ves que no solo consumen los adolescentes, consumen profesionales, consumen médicos. O sea, vos ves médicos consumiendo, ¿entendés? Entonces, pues, esto no es solo de disciplina, pero tenés que tener una cultura y tenés que tener una prevención que en Uruguay siempre falta y hay que empezar desde la escuela, con las drogas, con el tema del suicidio, con el tema de los accidentes de tránsito, ¿viste? Todo el tema de seguridad vial, que es importante. O sea, que nosotros enseñamos montones de cosas, ¿viste? Quién eran los charrúas, quién eran, pero no les enseñamos a cosas básicas que lo que dicen que deberían conocer y deberían tener presente, como la violencia doméstica, como la violencia hacia las mujeres, ¿viste? Porque en definitiva creo que parte todo, ¿viste? Por el tema de la enseñanza, y qué mejor la escuela para organizar y prevenir y enseñar este tipo de temas que son tabúes. Acá en Uruguay son tabúes. Y para vos, ¿la legalización de la marihuana fue algo positivo o negativo? Mira, yo creo que fue algo positivo porque sirvió de experiencia. Pero como todo lo que hacemos acá en Uruguay, empieza la experiencia, pero después no destinás recursos, no haces mediciones, no haces si sirvió o no sirvió, porque en definitiva, viste que tenés que sacar datos de todos lados, pero no tenés una evaluación, realmente no sabés cuánto le sacaste al narcotráfico, porque también no hay cifras. Entonces yo lo que digo es, si vos colocaste esta postura y vas a generar o vas a seguir generando, tenés que medirla, no solo de forma económica, sino también de la forma de la salud, tanto mental como la salud física, porque muchas veces viste que esto influye. Entonces, ver cómo es, ¿no? Hoy en día, yo creo que estuvo bueno, pero después de ahí nos quedamos en eso, ¿viste? Siempre nos quedamos creamos oficinas, o sea, se creó un montón de cosas con el tema de lo que es la violencia contra las mujeres, y no tenemos personal que atienda, no hay gente capacitada, tenemos enormes problemas con el tema de la violencia de género y no tenemos, ¿viste? Lugares donde las mujeres agredidas puedan ir a un lugar. Y lo mismo pasa, ¿viste? Con toda esta cantidad de gente adulta, que son unos cuantos. Y yo creo, ¿viste? El gran problema que tenemos nosotros es que determinados temas levantamos la alfombra y barremos para abajo. Y nadie, ¿viste? Dice, no, con esto tenemos que hacer determinadas cosas. Y uno se sienta de un lado de la tribuna, como si fuera la Ámsterdam, los otros se sientan en la Colombe y se van criticando el uno al otro, pero nadie hace nada por mejorar este tema. Claro. Y ahora sí, cambiando un poco de tema, sobre las cárceles, ¿pensás que ayudan a rehabilitar realmente?
Las cárceles lo único que sirve son escuelas, universidades y posgrado del delito. Si vos tenés casi el 80% de las personas privadas de libertad son consumidores, el 70%, porque ahora sí se midió, el 70% son reincidentes. Entonces, no generan lo que diseñaron para que cumplieran, ¿no? Que vos cumplís una pena y que salgas de ahí y te puedas reinsertar en la sociedad. Y lo ves, gran parte del problema de seguridad o de inseguridad que vive el país se genera dentro de la cárcel. Las cárceles son centros de operaciones del crimen organizado y ahí te planean una estafa, te planean un sicariato, te planean una ejecución, te planean una estafa, te planean un secuestro, y lo vemos todos los días. O sea, esto no es nuevo y vos ves que las cárceles cada vez están peor. Yo no veo una solución real o una política real, simplemente son parches, todo el mundo te habla de las cárceles, pero una de las cosas que digo es que las cárceles no pueden estar en la órbita, ¿viste?, del Ministerio del Interior. Lo tiene que sacar. Yo no sé si es crear un organismo nuevo, un ministerio, pero lo tiene que sacar. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿viste?, se desvía la atención del Ministerio del Interior hacia las cárceles, porque vos ves que las cárceles cada tanto, cuando hay un incendio y desgraciadamente fallece tanta cantidad de presos, el Ministerio del Interior tiene que estar 2 meses explicando qué fue lo que pasó y pierde de vista lo que es función del Ministerio: prevenir, disuadir y reprimir el delito. Entonces, el ministro cada vez más, o los ministros del Interior cada vez más, hablan de las cárceles y no hablan de lo que realmente tienen que hablar, que es, ¿viste?, la seguridad que vive cada diario cada persona. Cambiando de tema nuevamente, perdón. ¿Está Uruguay preparado para afrontar las estafas digitales que me venías hablando al principio? No está. Lo más llamativo y lo más triste en el sentido de que nosotros tenemos los mejores recursos humanos, y vos vas o visitas cualquier empresa multinacional en el mundo y hablas con los jefes de seguridad o de ciberseguridad en esas empresas, y la gran mayoría son uruguayos. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés recursos humanos, tenés gente capacitada, pero no tenés la tecnología, no tenés las herramientas como para poder brindar no solo un acompañamiento, sino que también de prevenir este tipo de delitos. Y te pongo un ejemplo claro. La Dirección Nacional de Identificación Civil fue hackeada en 2019, ¿te acordás la cantidad de pasaportes? 81.000 pasaportes habían robado la información. Bueno, después que sucedió ese hecho, a la semana nos dimos cuenta que el Ministerio del Interior no tenía una unidad de ciberseguridad en el Ministerio del Interior. Entonces yo digo, si vos, Ministerio del Interior, no tenés una unidad de ciberseguridad, imagínate el resto de las instituciones. Y es lo que pasa hoy en día, ¿no? Entonces cuando vos hablás, yo tengo 2 casos. Mi hermano trabaja en la parte de ciberseguridad del INE, ¿no? Su jefe. Y mi hijo se recibió de ingeniero en ciberseguridad. Entonces, muchas veces cuando hablo con él, he hecho cursos en el CAL, en el Centro de Altos Estudios Nacionales del Ministerio de Defensa, de lo que es seguridad, ciberseguridad y ciberdelitos. Entonces, muchas veces vos ves que se juntan los directores o aquellos referentes y si no se conocen entre sí. Entonces, si vos no te conocés, primero tenés que conocer uno con el otro para poder decir, bueno, vamos a planificar determinadas cosas. AGESIC es una institución, un organismo del Estado que realmente, ¿viste?, cumple la función. Pero no, como te digo, no tiene los recursos,
no solo los recursos humanos, que falta gente, sino el tema de lo que son toda la infraestructura que es muy cara y que muchas veces las oficinas, las empresas, los mismos bancos no pueden, ¿viste?, a veces gestionar porque son realmente caros. Volviendo a cambiar de tema, la trata de personas, ¿qué tan presente está en el país? La trata de personas siempre estuvo presente. Lo que pasa es que, como te dije, nosotros barremos abajo de la alfombra y no nos damos cuenta que realmente nos pasa por nuestras narices. Yo te comentaba anteriormente que desde el 2004 al 2025 hay 351 personas ausentes, entre comillas, desaparecidas en Uruguay. Para que tengas una idea, de ese 100% de las 351 personas, hay un 70% que son menores de edad. Y de ese 70%, el 80% son adolescentes menores de 18 años, ¿no? O sea que, para aquellos que quieran hurgar un poquito más, si me siguen en las redes sociales, yo lo que pongo, no pongo números, pongo caras. Y si vos ves 14 o 15, yo pongo dónde están nuestras gurisas, porque son gurisas que no tienen más de 16 años y que hace 8, 9, 6, 5 años que están desaparecidos. Una de esas fotos que puse, pongo cada tanto, una de esas fotos que puse apareció el año pasado enterrada en un lugar de Canelones, y esa chiquilina hacía 7 años que la policía la venía buscando, ¿no? Y fue por una investigación totalmente distinta de lo que era la trata de personas. La trata de personas se realiza en lo que es la frontera, y ya lo vimos. Hubo gente del Ministerio de Defensa, gente de la aduana, gente de inmigración, que fueron formalizados por el tema de trata de personas en Uruguay. Nosotros tenemos una ruta, que a veces, viste, cuando vos le decís poco se habla, una ruta de ciudadanos chinos que bajan en San Pablo, pasan por el Chuy, pasan por Las Cañas, y de Las Cañas van a trabajar en los supermercados chinos en Argentina. O sea que también tenemos el tránsito de personas que van para ahí y son para trata de personas. Y la trata de personas no es solo para Uruguay, ¿no? Estos, viste, parte de mi familia es de Rivera, yo llamo la doble chapa, que es el tema cuando vos tenías un auto antes y ponían chapa de Rivera y chapa de Libramento. Entonces, pasan ciudadanos venezolanos o cubanos para acá, como también pasan de acá para allá ciudadanos cubanos para utilizarlo en varias actividades de explotación sexual, de explotación, y la trata de personas está presente, pero bueno, para que tengas una idea, si vos entrás en la página del Ministerio del Interior de personas ausentes, te juro que te da, yo a veces digo bronca, pero te da impotencia ver una página, viste, que no está actualizada, una página que hay personas que, algunas que encontraron, otras que encontraron muertas, que no se actualiza, y vos decís, esto están haciendo, si de esta manera presentan un problema que realmente es serio a nivel mundial, porque vos tenés, dentro de lo que son los delitos del crimen organizado, vos tenés, el primer delito es la falsificación de marcas. El segundo delito es el ciberdelito. El tercer delito es la trata de personas. El cuarto delito es el tema del narcotráfico y la droga. Para que tengas una idea, o sea, tercer delito o cuarto delito o primer delito en el tema de monto, ¿no? Para que tengas una idea, más o menos el crimen organizado mueve 9.000, a veces 9 billones de dólares al año, ¿no? Todo el crimen organizado, ¿no? Entonces, es una cifra realmente enorme, y nosotros acá no tenemos una página en donde te diga
estamos buscando a esta persona actualizada. No es una campaña de que te muestren los rostros de las personas que están ausentes. Pero te estoy hablando de gente mayor, de gente de edad media y de adolescentes, que para mí, viste, es lo peor, porque una cosa es que yo te diga el número y otra cosa es que vos veas realmente, viste, que yo lo vea a diario, los rostros de las chiquilinas que están hace años, que la madre o los padres o el novio o el esposo no sabe dónde están. Bueno, y para ir finalizando, ¿qué nos esperan en el futuro como seguridad? ¿Nos podemos dar vuelta a la situación a lo que está ahora? Mirá, nosotros seguimos, viste, porque nosotros tenemos a veces una ventaja y una desventaja. La ventaja es que si nos comparamos con lo que es la región, siempre, viste, vamos a decir que estamos bárbaros y realmente estamos bárbaros entre comillas, ¿no? Pero si nos comparamos con nosotros mismos, peor no podemos estar. Entonces, yo trabajé mucho tiempo en el tema del turismo y hasta el día de hoy, ¿viste? Digo, el día que nosotros perdamos, ¿viste? ese diferencial que tiene todo el mundo, que indica que Uruguay es un país seguro, porque estoy hablando de gente muy importante que viene a veranear, ¿viste? En Punta del Este, y gente que tiene 2 camionetas blindadas, 14 o 15 personas de seguridad, y vienen acá, pasan en Punta del Este 15 días y no tienen autos blindados, no tienen seguridad, y eso significa, viste, que realmente se sienten seguros, ¿no? Eso te preguntan. Esta casa enorme, sin rejas, sin nada, porque viste que nosotros seguimos viviendo a Punta del Este y vos lo ves, y eso es lo que te dicen, es eso. Hablás con gente. Yo trabajé en el Hotel Fasano, ¿viste? Un lugar donde combina lo que es la hotelería con un barrio privado. Y ahí tenés gente muy importante, gente, presidentes de escudería de Fórmula 1, presidentes de bancos importantes, futbolistas, y viven ahí. O sea, que ellos vienen y pasan acá, ¿viste? Porque se sienten seguros. El día, viste, que nosotros perdamos esa seguridad, pero no podemos seguir, viste, peleando entre uno y otro. Yo soy blanco, colorado, verde, azul, y bueno, si vos me decís vamos a hacer esto, yo por llevarte la contra digo que no. Entonces, todo lo que se han propuesto de los diálogos, todo eso, empezamos todos los diálogos, pero cuando hay, viste, que votar las cosas, mi corazoncito de tal color, y yo, viste, lo hago. Si nos ponemos las pilas, como se dice habitualmente, porque esto es una decisión, viste, una decisión política. Si no hay una decisión política de combatir el delito, si no hay una decisión política, viste, de ir por el lavado de activos, si no hay una decisión política de poner radares, porque a veces la gente dice, sí, estamos con el 55% del espacio aéreo de Uruguay no está radarizado. O sea, vos tenés medio país que no sabemos lo que pasa. ¿Ah? Y una de las cosas, viste, que dije hace mucho tiempo, ¿te acordás con los escáneres, los nuevos escáneres? Pero van a colocar los nuevos escáneres y ya anteriormente ya habían empezado, ya no van más por el puerto de Montevideo. Lo que hacen es con lanchas rápidas desde las costas tanto de Canelones, Maldonado, Rocha, cargan la droga en alta mar. O sea que ellos van 10 pasos adelante de lo que vamos nosotros. Y después lo otro, ¿viste? Lo importante es que parecería que nosotros somos inmunes a la corrupción, ¿no? Somos el único país que no hay políticos corruptos, no hay policías corruptos, no hay jueces corruptos, no hay empresarios, pero el crimen organizado sigue avanzando. Y si avanza es porque hay complicidad. Mirá, yo fui muy amigo del inspector Guarteche, que estuvo en la Brigada Antidrogas y después fue director de la Policía Nacional en el gobierno Frente Amplio, y él en el 2008, en una conferencia de prensa, ya había dicho, viste, que había
el narcotráfico ya había entrado a las estructuras políticas y empresariales de nuestro país. Lo convocaron a una reunión en el Parlamento, una reunión secreta, y nunca más se supo de nada, ¿no? O sea que si estas cosas pasan es porque hay complicidad de mucha gente, porque si no, estas cosas, viste, no pueden suceder. Bien, Edward, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos.